Oso hondo. Qué ricasco. Dalila, ¿cómo estás? ¿Nerviosa? Sí, ¿por? No sé, mucha gente mirándonos directamente. Bueno, pero no. tú, como si estuvieras solo conmigo, que ellos están a oscuras. Ok. Cuéntame, ¿cómo era tu vida en Honduras, en Guapinol? Bueno, está bien que digas era porque quien fui no soy ahora. Pues era una mujer como muchísimas más que habitan ahora en territorio, pero sin miedo. Una mujer sin miedo, dedicada a su vida tranquila, disfrutando de una comunidad unida, de una familia, de un río, de una montaña y de muchos recuerdos. Guapinol, de hecho, es el nombre del río que da nombre a tu localidad, que está en el departamento norte de Colón. ¿Qué pasó con ese río un día? Bueno, él y muchos más, o sea, son 34 ríos los que están bajo amenaza por una empresa extractora de hierro que el gobierno le concedió, y es una explotación a cielo abierto en el centro de una montaña que es la montaña Botadero, una reserva natural, entre comillas, porque debería ser protegida y no lo es. Ese río está amenazado y es una concesión dada por 20 años y el cual pues también pone en riesgo la vida de más de 42.000 habitantes de la zona. Y bueno, ¿qué te digo? El capitalismo puro y duro. De repente apareció en el agua. ¿Visteis que el agua se estaba ensuciando? Sí, en abril del 2017 de repente pues empezó a bajar agua sucia y pues también decir que en nuestras comunidades se abastece directamente del caudal. Los proyectos nuestros de agua vienen del nacimiento, entonces cualquier impacto dentro del río viene directamente a nosotros. La primera alerta fue abrir los grifos y encontrar agua sucia en un verano donde no habían lluvias, para decir que era producto de las lluvias. Claro, y se acaba con vuestro modo de vida y también supongo que con la posibilidad de beber agua. Pues imagínate, para un campesino que gana 150 lempiras para comer 2 tiempos y tener todavía que comprar agua, la cual nosotros no compramos agua embotellada, claro. Nosotros bebemos directamente de la fuente. Y eso representa pues también un impacto económico en las comunidades que son asentamientos campesinos, comunidades agrícolas, donde lo que hacemos es producir el grano. Y ahí decidís organizaros y acampar, ¿no? Sí, empezamos a investigar sobre qué era lo que estaba pasando y también de qué forma podíamos reaccionar ante todo esto. Fue también un trabajo de sensibilización muy duro para nosotras las comunidades, porque también decir que somos las mujeres las que agarramos también el toro por los cuernos y dijimos pues hay que organizarnos, empezamos a convocar a fuerzas vivas, a decir qué íbamos a hacer, investigar, luego a convocar las comunidades y hacer también acciones en la Fiscalía, en la Municipalidad, para decir que nosotros no habíamos aprobado proyectos y esa fue la primera violación a los derechos de cualquier comunidad, el derecho a la consulta, decir si decidimos que sí o que no, este proyecto esté. Entonces, de ahí, pues, es un impacto directo y una violencia directa a los derechos de las comunidades. Y llegan más violencias porque la policía os desaloja y a partir de ahí, además, empieza la persecución, el acoso, la amenaza, la extorsión. Cuéntame tu caso y el de otras tantas como tú. Bueno, nosotros levantamos un campamento desde el 3 de agosto hasta el 27 de octubre del 2018, un campamento 24/7 en la altura de la montaña, impidiendo que toda esta maquinaria subiera al corazón de la montaña y siguiera pues impactando directamente a los ríos. Y eso pues lo que trajo fue también, agudizó toda la violencia. De por sí vivimos en un país violento donde ser mujer también ya es un riesgo, súmale defender los derechos. Y también pues hay mucha violencia dentro de las mismas luchas porque también no hay una desconstrucción en cuestiones pues, de toda esta violencia que genera con las mujeres que defendemos. Eso lo que vino a hacer durante esos 3 meses fue levantar una lista también de perfiles de quienes estábamos al frente. Estaban vigilando. Constantemente. Y durante ese momento también la empresa tiene el dinero porque la plata siempre está de su lado. Tienen el dinero para pagar sicarios, sobornar las mismas autoridades y contratar pues cualquier grupo criminal que nos empiece a intimidar, y fue lo que hizo, empezarlos a llamar, a acosar, ponía retenes constantemente para que la comida nuestra no llegara al campamento.
Y desde ahí, pues, cada vez era como más y más y más, y el miedo nuestro era cada día más grande. ¿Y eso es lo que te lleva a ti a marcharte de tu país? Sí, es un exilio obligado, y fue la última herramienta también, porque nosotros reconocemos 2 territorios, y es territorio cuerpo y territorio tierra. Y mi territorio también tiene derecho a estar vivo, y sigo viva porque también cuento con una red que me acompaña, que me ha cuidado, y también internamente en el campamento nosotros fue parte también lo que hicimos, cuidarnos entre nosotras, porque siempre estamos en una línea muy vulnerable, y también donde se cuestiona siempre nuestro liderazgo, nuestra palabra, nuestro análisis de riesgo. Entonces, pues el defender mi río, el ser parte de la comunidad, porque yo no soy la que está en contra de un proyecto, somos nosotros y nosotras, somos una comunidad, somos un pueblo, somos todas en contra de este modelo capitalista que nos quiere imponer pues el sistema económico. Y del exilio pasas al asilo. ¿Qué significan para ti estas 2 palabras? Bueno, también corregir un poco lo que es, porque siempre quieren también darle la vuelta, como decir, no asumir responsabilidades. Todos los exilios son responsabilidad del capitalismo, y yo no soy una desterrada climática, yo soy una desterrada por el capitalismo, por las empresas que devoran nuestra madre tierra. No digo que sí, hay compañeros y compañeras que también salen del territorio por las situaciones, por los impactos que hay, pero en mi caso pues fue el militar, fue los intentos de asesinato, fueron los acosos y mucha serie de cosas más que me tienen aquí. Y el asilo para mí es un sistema tan violento, es un proceso legal tan violento aquí, lento también, que solo reacciona cuando le conviene, porque en otros casos ya hemos visto que responde. Pero cuando somos nosotras nos meten cuando nuestros casos son de emergencia, cuando las situaciones son de riesgo, cuando estamos acompañadas de organizaciones que estamos avalado el caso de que nosotros somos defensores de derechos humanos, porque nosotros no es que de la noche a la mañana dice yo quiero ser defensor y yo solo, ¿no? Con nosotros está una red, con nosotros está un movimiento, con una lucha, ¿no? Entonces tenemos la forma de probar, hasta de demás darles pruebas de lo que hacemos y que somos, y a eso pues te lleva un tiempo tan lento también que te obliga a estar lejos de los tuyos, porque no es el impacto solo a vos como asilado, sino allá quedó tu familia, allá quedó tus hijos, allá quedó tu tierra, allá quedó todo, allá quedó tu corazón y tu vida. Aquí lo que está es un cuerpo torturado, y el asilo para mí es la tortura diaria, y no solo para mí, es para todos mis hermanos que están fuera de territorios, de diferentes territorios. Pues hoy vamos a hablar de los cuerpos y las tierras torturados. Dalila Argueta nos sirve para abrir este especial desde el Teatro Campos Elíseos de Bilbo, sobre exilio y asilo, sobre el nuevo colonialismo que expulsa a las personas de su territorio para robarles sus recursos y las obliga a migrar hacia los países de los que provienen esas empresas, donde esa puerta que se ha cerrado a su espalda también está cerrada cuando llegan aquí. Welcome to Carne Cruda, the album. Join us for Danger, Excitement, Innovations. Bilbo, Arratsaldeon, Zelan zaudete. No, a ver, más fuerte la respuesta, que además este espacio es muy grande y no me acompaña hoy Violeta, me siento un poco solo. Zelan zaudete. Ahí, mucho mejor. Nosotros también. Bardin, oso ondo. Estamos felices de estar en este impresionante teatro y de volver una vez más a Euskadi, gracias a Sear Errefuxiatuekin, porque aquí siempre hemos encontrado refugio. Y en el Día Mundial de las Personas Refugiadas hablamos de un círculo vicioso, de un bucle infernal. El extractivismo salvaje destruye el medio ambiente y provoca un cambio climático que deteriora aún más los ecosistemas. 2 factores que obligan a muchos y a muchas a abandonar su tierra, perseguidos a menudo también por las empresas y los gobiernos causantes, hacia los países colonizadores, donde muchos son recibidos, como nos contaba Dalila, con la misma violencia que les obligó a huir. Hablamos de suelos ácidos, de mares y ríos envenenados, de bosques y cultivos arrasados, de heridas en el terreno que dejan heridas en los cuerpos. Hablamos de desterrados y desterradas por culpa de la extracción criminal y del cambio climático, por culpa de ese capitalismo. Y lo hacemos acompañados por la música de una de las artistas que más nos apasionan de nuestro país, Ana Arzuaga, más conocida por un nombre que habla de su apego a la tierra.
Una mujer capaz de hacer que cortar tus suenen casi sedosos, como escucháis, de hundir la electrónica en la tierra hasta encontrar las raíces y elevarnos con su onírica voz hasta el cielo de los sueños. Y es un sueño hecho realidad tenerte aquí, Ana. Con todas vosotras, Verde Prato.
Bravísima. No podía haber mejor banda sonora para empezar este programa que esta niña soñando del segundo trabajo de Verde Prato, que se llama Adore Toi. Adore, creo que, si no me equivoco, significa en euskera coraje o valentía, ¿no, Ana? Sí, eso es. Bueno, pues necesitamos mucho coraje y valentía. La tienen muchas de las que van a protagonizar el programa de hoy, que luchan por un mundo feliz al que canta esa niña soñando. ¿De dónde nació esta canción? Pues bueno, es una canción... Voy a quitar la reverb. Es una canción bastante autobiográfica, o sea, me inspiré como en pensamientos que yo podía tener de niña respecto al mundo, cierta decepción, ¿no? Como la vida, las preguntas que yo me hacía en ese momento. ¿Sigues soñando como esa niña? Sí, claro. ¿Y con qué sueñas ahora? Pues, bueno, no sé, ¿no? Creo que con lo mismo quizá tengo una perspectiva menos romántica hacia el amor, menos tóxica, querría pensar. Pero hacia el mundo tengo esa pregunta también, ¿no? Como cuando cantaré un mundo feliz. Fíjate, ¿no? Todos estos problemas de los que estabais hablando ahora. Bueno, pero menos mal que están las canciones, por ejemplo, que nos salvan y nos reconfortan en momentos en los que hace frío ahí fuera. Tu primer álbum, esa maravilla titulada Kondaira Ederura, aquella bella historia, narra el exilio de un joven y sus 7 canciones son distintas voces que hablan de la vida de este al que ven marchar. ¿El viaje y el exilio son temas importantes para ti? Bueno, en ese álbum sí que era algo importante, como algo simbólico, ¿no? O sea, como una especie de viaje también cuando alguien se va, simplemente. Era como una narración de eso y cada canción era un personaje de esa historia muy centrado como en la familia, ¿no? La canción del padre, de la madre, también de los amigos, pero era como toda esa huida, ese irse, pues lo que podía dejar, ¿no? Y de qué maneras distintas se podía vivir ese relato. Claro, ¿y qué crees que deja? Tú que has escrito sobre ello, has pensado, has poetizado sobre ello, ¿qué crees que deja a alguien como Dalila cuando se va? Bueno, o sea, no me lo puedo ni imaginar, ¿no? O sea, algo así tan, no sé, que ese desarraigo, ¿no? O sea, supongo que es un poco lo peor que te pueden hacer, ¿no? La tierra, yo puedo empatizar desde el amor, ¿no? A la tierra, a la familia, a lo que supone también ese paisaje, ese lugar. Entonces, bueno, no puedo ni imaginarlo. Bueno, yo creo que lo imaginas muy bien con las canciones, cantando a esa tierra que tanto y tanto amamos. Tanto amas y tanto amamos. En fin, la realidad es muy tozuda, desgraciadamente, pero hay que seguir cantando a ese mundo feliz. Luego volvemos contigo, Ana, ¿vale? Nos gustaría soñar con un mundo en el que nadie se vea obligado a dejar su hogar. Pero la realidad es muy distinta, como os decía. Es tozuda, la excavadora del capitalismo lo devora todo, arrasa los territorios y empuja a sus pobladores fuera de sus casas. Puedes vivir en el paraíso. Puedes estar en el paraíso. Del paraíso perdido hablan en este tema Nación Equeco y Julieta Venegas. Estamos perdiendo el paraíso y la causa es el modelo de desarrollo, del que el cambio climático es una de las consecuencias. Esa es la primera idea que hoy queremos plantear. La segunda es que los refugiados y refugiadas no solo huyen de guerras, persecución, hambruna, ni siquiera solo de las huellas del cambio climático, huyen de ese sistema que está provocando el calentamiento global mientras devasta el ecosistema. Y en estas dos ideas insiste Raquel Celis, investigadora del proyecto Deshabitadas de CEAR. Raquel, arratsaldeón. Arratsaldeón. ¿Por qué hay que poner el foco en el modelo productivo, no tanto en sus consecuencias, por ejemplo, el cambio climático? Bueno, yo creo que primero para entender la violencia, una cosa que nosotros hemos aprendido siempre desde hace muchos años en SEAR, Refugiatuekin, es que para entender la violencia una cosa fundamental es ver a quién beneficia, ¿no? Y si ponemos el foco en el cambio climático, estamos perdiendo de vista muchas cosas. A mí hay un dato que me parece fundamental, que en los últimos, o sea, que creo es muy ilustrativo, que la degradación ambiental que estamos viendo y entre ella el cambio climático, que es una, como bien has dicho, de las consecuencias, es producto de decisiones que han tomado los Estados y los organismos multilaterales en beneficio de la acumulación capitalista, ¿no? Y si pensamos que en 90 años ha habido, en 100 años, 90 grandes empresas de hidrocarburos que han producido
más del 50% de los gases de efecto invernadero que hoy tenemos en la atmósfera. El colapso ecosocial que estamos viviendo en este momento es fruto de decisiones concretas que han tomado los gobiernos, sobre todo los gobiernos enriquecidos, de los países enriquecidos, en favor de la acumulación de capital. Y que para mí un dato interesante en ese sentido es 90 grandes empresas se ha rastreado que son responsables de los gases de efecto invernadero que tenemos hoy en la atmósfera y del 30% de la subida del nivel del mar, ¿no? Esto se dice sin señalar a las empresas. Pero esto hay que ponerlo en relación con que en los últimos 10 años son casi 2.000 las defensoras del territorio y defensores que han sido asesinadas, ¿no? Y una cosa guarda relación con la otra, ¿no? Claro, es que no solo, como decía muy bien Dalila, el territorio, también son los cuerpos. ¿De qué manera está relacionada toda esta nueva forma de colonialismo capitalista a través de minas, yacimientos, megapolígonos eólicos, represas y el aumento de la violencia en esos territorios en los que desembarcan? Claro, estamos hablando de una estrategia. Nosotros explicamos siempre en Sea Refugiado Equín que el desplazamiento forzado, obviamente, bueno, primero que si ponemos el foco en el cambio climático, no estamos poniendo el foco en la violación de derechos humanos. Si no ponemos el foco en la violación de derechos humanos, nos vienen con el argumento de que no hay instrumentos de protección. Y existen instrumentos de protección ante la violación grave de derechos humanos, ¿no? Cuando los Estados no protegen, ¿no? Y lo segundo, entonces, cuando hay una pérdida material de las condiciones de vida que hacen posible la vida de la gente, estamos hablando de un desplazamiento forzado. Y lo segundo es que el desplazamiento no solo es una consecuencia del modelo, también es una estrategia para despojar, ¿no? Para acumular estos bienes que hacen falta para proyectos estratégicos y especialmente para países ricos y para la Unión Europea, ¿no? Para la digitalización, para las energías, para esta falacia de las energías verdes, ¿no? Entonces nos encontramos con que las empresas están actuando, bueno, que esto lo va a contar mejor Gonzalo luego que yo, ¿no? Con completa impunidad y se están aprovechando de contextos donde existe una violencia previa, como es el caso que ha comentado antes Dalila, ¿no? Llegando a lugares donde existe una criminalidad para aprovecharse, para extraerlo, incrementar la violencia o aprovecharse de la violencia, extraer bienes y acumularlos para la Europa que acaba de aprobar este Pacto Europeo de Migración y Asilo, que es un pacto de extrema derecha aprobado por la socialdemocracia europea, ¿no? Exactamente, y por eso hemos dicho que es un bucle infernal. Has nombrado a Gonzalo, vamos a hablar con él. Vamos a ver cómo operan en el terreno estas empresas generalmente transnacionales. Desde el 2000, los mercados internacionales han adquirido, según la organización Landmatrix, 36 millones de hectáreas, habéis oído bien, que se usan para todo: cultivo, extracción de minerales, industria, energías renovables. Gonzalo Fernández lo sabe mejor que nadie porque es economista e investigador en el Observatorio de Multinacionales en América Latina de la ONG Paz con Dignidad. Gonzalo, arratsaldeon. Arratsaldeon. ¿La crisis energética y la escasez de recursos están acelerando esa vampirización de los más pobres por parte de los más ricos? Básicamente, sí. Hay pues una responsabilidad directa de las grandes empresas un poco en la crisis actual y en el cambio climático, ¿no? Hay como un relato en el que parece que son retos que todos y todas tenemos que resolver conjuntamente, pero hay responsabilidades muy asimétricas, ¿no? Hay asimetría en las potencias, es decir, las emisiones, por ejemplo, emitidas por Estados Unidos desde el 1850 ha sido el 27% del total, el 21% a nivel europea. Entonces hay una responsabilidad extra de estas potencias. Hay responsabilidad extra también de las clases, es decir, al final los ricos, o sea, el 1% de los ricos casi consume o ha emitido el 50% de la clase trabajadora más baja, ¿de acuerdo? Entonces hay una responsabilidad de los ricos y, por supuesto, de las empresas. Las empresas en estos momentos están planteando una supuesta transición energética que lo que está haciendo es acelerar o proliferar megaproyectos de todo tipo y en todos los lugares, incluso también en nuestro propio territorio, ¿no? Esa lógica extractiva de mantener la acumulación de capital como principio, los mercados globales y demás, está generando que esa apuesta por el capital lo que genera son impactos muy negativos en términos económicos, en términos culturales, de acaparación y apropiación de territorio. Es decir, lo que está haciendo es expropiar territorios, expropiar bienes naturales para ponerlos en el marco del capital y con consecuencias gravísimas para las comunidades que vienen ahí y para el planeta en su conjunto. Claro, las que echan precisamente para que no se opongan al avance imparable de esa maquinaria. Oye, y el patrón se repite, además, en muchos países. ¿Qué empresas hay detrás y qué estrategias utilizan?
Más o menos lo que hemos estudiado ya después de 20 años de estudiar megaproyectos y demás, desgraciadamente hay como patrones muy sistemáticos de cómo funcionan, ¿no? Una lógica muy de opacidad, es decir, no hay información suficiente para las comunidades que muchas veces se enteran cuando tienen la maquinaria ya delante. Una lógica que combinan, digamos, el palo y la zanahoria, ¿no? Al final, al principio, te intentan legitimarse con proyectos sociales, una escuelita y demás, pero cuando la cosa se pone complicada pasan sin ningún problema a la criminalización, ¿no? Utilizar todo ese marco jurídico, y cuando la cosa se pone muy complicada a la violencia, o sea, directamente, ¿no? Paramilitar, utilizamos, digamos, todos los resortes, y además, bueno, pues eso, también tienen una capacidad de espera muy alta, ¿no? Al final hay proyectos muy especulativos, muy cortos, pero también proyectos que pueden esperar, como los mineros y hidrocarburos, 10, 15, 20 años para que las resistencias que se estén produciendo vayan bajando y aprovechar el momento para tener, digamos, la oportunidad de implementar el proyecto, ¿no? Y los impactos también son sistemáticos. Es verdad que no es lo mismo una mina a cielo abierto que un parque eólico aquí, pero en el fondo poner todo al servicio del capital y de la acumulación de ganancias sí que hace que al final que los impactos puedan ser bastante similares, ¿no? Y al final esa utilización de la tierra y el suelo, digamos, para unos de lógicas determinadas, al final generar esos mercados oligopólicos como el de la electricidad, que al final no dependen casi de la democracia y del mandato popular, y también en términos políticos, bueno, pues ya sabemos todo lo que son los lobbies, las puertas giratorias, ese papel que las empresas utilizan para sacar adelante sus propuestas. Entonces yo creo que sí que es una cuestión sistemática, o sea, no hay megaproyecto bueno, o sea, tenemos que pensar también qué proyectos o qué herramientas son los que sirven realmente para hacer una transición energética, que la tenemos que hacer, pero no digamos la actual. Claro, es que tanto aquí como allí, y lo hemos contado en varios programas, luego cuentan con la complicidad de los gobiernos. Decía Raquel que la socialdemocracia ha aprobado un plan de ultraderecha en cuanto a migración y también están cayendo en los mismos dejes del turbocapitalismo en cuanto al desarrollo energético. Claro, luego nos sorprendemos de que empiece a llegar la ultraderecha a los parlamentos. Dalila, ¿tú te has sentido muy desprotegida precisamente por tu gobierno? Es que quien me apalea y quien está criminalizando y son los militares, directamente los sicarios, cuando se quitan el uniforme y son los que están a la orden y al cuidado de las empresas. Es el mismo gobierno que hipócritamente viene a decir acá varias veces que nosotros, lo dijo Juan Orlando Hernández, el narcotraficante, el narcoestado que tuvimos, tuvo una reunión con el gobierno de España y decía que nosotros la migración nuestra era por el cambio climático. A ver, nos han pasado huracanes, el Mitch, el Fifi, y son categoría 5 y 7 y no los han desplazado. O sea, es la violencia constante de los militares hacia nosotros. El mismo Poder Judicial es el que nos violenta constantemente. Los políticos corruptos son los que están blindados y a nosotros es quien nos criminaliza. De nada sirve que nos reconozca como defensores de derechos humanos si nuestros derechos no se respetan. Entonces, imagínate, somos defensores y víctimas al mismo tiempo. ¿Qué tipo de amenazas suelen hacer o cómo se comportan? ¿Que te esperan con el coche a la entrada de tu casa, te mandan cartas, te llaman por teléfono? ¿Eso cómo funciona? Militarizan. Y desde el momento en que empiezan a tocarse el galil y te quedan viendo, o sea, el lenguaje corporal es de lo que siempre utilizan. Y ya ahora, pues, ya a ellos les vale decirte cualquier cosa y insultarte. O sea, por ejemplo, a nosotros, las mujeres dentro del movimiento, dentro de la lucha, hemos recibido muchísimos insultos por parte de militares, por trabajadores, por todo el mundo. Y los políticos igual. O sea, tú vas a la fiscalía, a la municipalidad y lo que no te atienden o simplemente dicen esto está legal porque hay permisos, sí, pero son permisos ilegales porque son falsificados. Han falsificado las actas de Guapinol. Y siguen violentando y el Poder Judicial pues lo que hace es mantener a los compañeros presos. Guapinol tuvo 8 compañeros, 2 años y medio presos, pero mira a los políticos corruptos como están tan blindados que a ellos no. Entonces el sistema sí funciona, pero depende para quién. Entonces a quién están investigando, porque a ellos no les pasa lo mismo que a nosotros. El sistema sí les funciona, es la diferencia. Raquel, habéis percibido que hay un sesgo de género bastante evidente, ¿no? Las mujeres en esto son, como siempre, más vulnerables y más atacadas. Sí, yo creo que primero las multinacionales llegan en territorios donde, bueno, como en todo el planeta, ¿no? Pero donde las relaciones de poder patriarcales están muy agudizadas y se aprovechan de esas relaciones, ¿no? Muchas mujeres no tienen la titularidad de la tierra para negociar, sus trabajos no están reconocidos oficialmente, entonces no son indemnizadas cuando no son las mujeres del pescador y no la pescadora, ¿no? En las organizaciones que negocian con la multinacional a veces no tienen la portavocía.
como decía Dali al principio, ¿no? Ellas se están ocupando de abastecer los bienes naturales de la familia, que cuando empiezan a desaparecer son ellas las que, ¿no?, recae sobre su espalda alimentar a la familia, traer agua o traer los bienes que las empresas se están cargando, ¿no? Y luego, además, Dali lo dice muy bien, ¿no? Las empresas contratan muchas veces, a veces sus estrategias de división social también es contratan a los hombres para trabajar y impiden y dividen a la familia en la resistencia, porque estás hablando de poblaciones que tienen necesidades económicas acuciadas, ¿no? Este sometimiento que dice Dali del salario masculino. Y luego, lo más grave es que muchas veces utilizan la violencia sexual y la violencia contra las mujeres porque son territorios súper masculinizados, porque llegan a trabajar hombres, porque llegan militares, porque hay grupos armados previos, entonces hay una masculinización terrorífica de los territorios que violentan a las mujeres para entrar a toda la comunidad. Ya has mencionado una cuestión que también adelantaba Gonzalo, es que rompen las comunidades, porque les ofrecen trabajos precarios que hacen que parte de la comunidad diga, bueno, igual esto es un bien para mí, y creen incluso que puede ser un bien para el propio colectivo. Sí, justo venimos ahora en el OMAL de un viaje de análisis de megaproyectos en Honduras, en Guatemala, en Salvador, en Colombia, y la división social siempre, digamos, es una característica de cada proceso, ¿no? Al final, esa responsabilidad social corporativa, esos regalos, ese intento de hacer escuelas, ¿no?, de conseguir trabajos para algunos, el empleo, el relato un poco de la inversión, del empleo, del progreso, hace que en muchos casos se genere como una división social. En el último caso, en Azacualpa, digamos que en Honduras, que es una minería a cielo abierto, la más grande de Centroamérica. Figúrate que han llegado, es una mina de oro, y han llegado incluso a reventar, digamos, un cementerio de 200 años, ¿no?, que al final, y eso ha generado, alguna gente le ofrecieron dinero por sacar a sus seres de allá, lo aceptaron, otra gente se resistió y al final entró la policía, militarización y demás. Digamos, eso, digamos, es casi una forma habitual de funcionar y vemos hasta dónde llega, ¿no? Al final esa lógica de la ganancia hace que ya no se respete absolutamente nada, y la comunidad, en algunos casos, claro, son comunidades absolutamente empobrecidas y demás. Lo que ocurre es que en muchos casos, pues alguna gente acepta, otra no, incluso la violencia no se ejerce solo por esos grupos externos, sino que es la propia comunidad la que participa en esas lógicas de violencia. Qué imagen más bestia, ¿eh? Que levanten un cementerio es justo la mejor explicación de esto que se llama necropolítica, ¿verdad? Y una última cosa, Dalila, respecto. ¿Cómo te sientes tú llegando del sur global expoliado al norte global que lo expolia? Emputada. Porque, a ver, duele mucho a lo que nos condenan, porque somos zonas de sacrificio, pero ¿desde hace cuándo? O sea, el capitalismo es colonialismo y nos obligan a ser quienes producen esa producción económica para venir a alimentar un nivel de vida que quieren sostener desde aquí, y nosotros siempre estamos en la miseria, en la pobreza, en la enfermedad y todo lo que nos obligan a vivir, ¿no? O sea, nos imponen renunciar al modelo de vida que tenemos, que es la conexión con la tierra, humildes, porque sí somos humildes, no tenemos riqueza, no la que cree el capitalismo, porque ellos creen que es el oro. No, nuestra riqueza ha sido la tierra, el conocimiento ancestral, el vínculo con el río, el vínculo con la madre tierra, con Amalurra, con Pachamama para nosotros. Eso ha sido, pero venir aquí y encontrarte en un mundo de concreto, cemento, para mí fue muy violento llegar y yo decía, ¿por dónde respira la tierra aquí? Muy buena pregunta. Se la vamos a trasladar también a otra refugiada, a la que le vamos a preguntar cómo ha sido el asilo para ella. Raquel Gonzalo, es que ricasco. Muchas gracias. Dalila, quédate conmigo. Pues ya estáis viendo cómo esa excavadora arrasa con todo y obliga a salir de sus casas a estos hombres y mujeres. Vamos a ver cómo es el camino que emprenden hasta llegar a nuestras puertas pidiendo el asilo al que les han abocado nuestras empresas. Sufro el río, soy un juguete del destino. Aguanto lo que venga y sigo mi camino. Soporto penas, dolores y castigos e intento ver la luz aun cuando estoy en el abismo. En tinieblas las cosas pierden el sentido. La suerte no quiere ni cruzarse conmigo. Voy a continuar, amar, perdonar. He decidido no tomármelo en plan personal. Si queda vida, queda esperanza. Aguantan lo que venga y siguen su camino, como canta Rolita en este Si queda vida, queda esperanza, un título que puede aplicarse a todas estas defensoras de la tierra que sufren las consecuencias de enfrentarse a la bestia. Eso quiero pensar, si las ganas de seguir aguantan, tendré por lo que luchar.
Solo en 2022, según la ONG Global Witness, mataron a 177 de estas defensoras y defensores en todo el mundo. El 36% pertenecía a pueblos indígenas y más del 80% eran latinoamericanos. Personas como Dalila y como Guadalupe Zagallo, una maestra al frente de una pequeña radio comunitaria de Alpuyeca, en Morelos, México. Somos Tecuán Radio, la voz de los guardianes de los cerros. Transmitimos por la 94.3 en frecuencia modulada y por Facebook en nuestra página Tecuán Radio. Lo que la puso en el punto de mira del narco por visibilizar las luchas de su comunidad, y eso la obligó a emigrar. Desde hace unos meses reside en Cataluña, invitada por el programa de acogida temporal para periodistas en riesgo de Barcelona Protege. Guadalupe, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Tu caso, bueno, compañera de radio. Claro. Sabes muy bien cómo colocarte delante del micrófono. Tu caso también es una mina, ¿no? Como el de Dalila. ¿En qué consiste el proyecto de La Esperanza y quién estaba detrás? Sí, bueno, algo que hay que decir es que este proyecto minero se da en torno a un ambiente en el que nada más del 2019 al 2023 hay 120 defensoras y defensores del territorio en México, ¿no? Y hay 96 personas desaparecidas, defensoras del territorio. Nada más para que imaginen lo que voy a contarles. Es un proyecto, es Esperanza Silver, y le han dado una concesión por 100 años para explotar 2 cerros que para nosotros son espacios bioculturales, ¿no? O sea, no son 2 cerros, son espacios bioculturales, cuando para nosotras, en las comunidades indígenas, comunidades nahuas, que es de donde yo vengo, nos devastan un cerro con minería a cielo abierto, nos devastan gran parte de la vida. Es decir, en esos cerros hay animales, hay plantas y habitamos personas, pero habitan los espíritus de nuestros ancestros y de nuestras ancestras. Quitar un cerro con minería a cielo abierto es desaparecer un pedazo de nuestra vida. Entonces, le han dado una concesión por 100 años y, bueno, sin medida, ¿no? Han encontrado en estudios cuando están en esta parte de exploración, han encontrado oro, plata, barita, cadmio y mercurio. Entonces, esto ha levantado a nuestras comunidades indígenas, que somos 8 pueblos que estamos luchando en contra de este proyecto minero, que es minería a cielo abierto, por una empresa canadiense que es Esperanza Silver, ¿no? Y que, bueno… Sí, sigue. Bien, que es Esperanza Silver, que es de filial canadiense. Entonces, cuando se han levantado las protestas y hemos dicho que fuera las transnacionales, entonces ha pasado como a otra empresa que se llama Zacatecas Silver. Como es Zacatecas, pues ya es de México, ¿no? Ya, claro. O sea, risoriamente. Entonces, bueno, así se las gastan. Y cuando vosotras empezáis a denunciarlo a través de los micrófonos, empiezan también las amenazas, ¿no? Aquellos que estáis visibilizando. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos muy claro que las transnacionales operan con el visto bueno de los gobiernos, de las entidades federativas y de los ayuntamientos. Luego incrustan, y obviamente las instituciones, ¿no? Luego incrustan a grupos paramilitares y ahora han puesto un elemento que es el crimen organizado. Entonces, van operando así, las transnacionales se codean con los gobiernos de las entidades federativas, luego las… Bueno, con dinero supongo, claro, aquí se va repartiendo dinero, esto no se hace de gratis. Por supuesto, ¿no? Y hasta que llegan a nosotros y a nosotras, quienes estamos en defensa del territorio y quienes salimos a tomar el aire, porque yo no soy periodista, soy comunicadora comunitaria, es decir, yo tomo el aire cuando el crimen organizado toma las calles. Entonces tú volteas a ver para todas partes y dices, ¿qué nos queda? Y miras para arriba como no sé si buscando a Dios o a alguien y dices, caramba, me queda el aire. Claro. Entonces empezamos a armar radios comunitarias y es que desde los micrófonos, que pueden ser estos como muy sofisticados o una radiobocina, empezamos a decir qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Y así, un grupo de mujeres, de 50 mujeres y como 100 niños y niñas, les saltamos a los micrófonos, que es quienes hacemos Tecuán Radio. Claro, y esto molesta mucho a quien está moviendo todo eso, y el narco está también detrás porque empieza a amenazaros, ¿no? Sí, por supuesto, molesta a las transnacionales porque las transnacionales lo que necesitan son comunidades rotas, no necesita comunidades integradas. Entonces, el primer paso es romper, van por el territorio, pero antes de tomar el territorio tienen que tomar algo como lo que decía Dalila, ¿no? Tienen que tomar nuestros cuerpos y en nuestros cuerpos está toda nuestra cosmovisión ancestral. Entonces, hay que rompernos porque nos necesitan rotos como comunidades rotas para poder tomar los territorios. Entonces, cuando ellos
van a tomar los territorios y se encuentran con una línea de adultas que estamos siguiendo las huellas de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, y poniendo en esta línea del presente un discurso de vida, una relación de vida con la tierra, para que las generaciones que vienen atrás encuentren una línea en su presente de lucha, simplemente no contraviene sus intereses, ¿saben? Contraviene sus intereses, y entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, si vamos a tomar el territorio, pues tomemos a estas, que sobre todo somos mujeres, que somos indígenas. ¿Cómo creen que una bola de India se van a oponer a un proyecto en el que se establecen relaciones económicas entre las empresas y el territorio? ¿Cómo que estas mujeres están hablando de que si les toca parir la vida, tienen que defender la vida? Entonces vamos a hacerlas a un lado, y primero empiezan con amenazas, empiezan criminalizando nuestra lucha, ¿no? O nuestro papel como defensoras del territorio. Luego, si no sucumbimos, empiezan a emprender olas de desprestigio, que ahora con los medios digitales es demasiado fácil, y si no, entonces empiezan a amenazarnos, nos asesinan, y finalmente las que quedamos resistiendo somos obligadas a abandonar nuestros territorios. Claro, para salvar la vida, porque también, como bien decía Dalila, ese también es un cuerpo que merece seguir vivo. Hablamos de lo que vosotras perdéis, ya lo ha dicho antes Dalila, pero es que las comunidades también pierden mucho cuando sus miembros tienen que ir al exilio. ¿Cómo quedan las comunidades después de romperse, os lo pregunto a las dos, por estas cuestiones? Bueno, en el caso de nosotras, como trabajamos en líneas horizontales, si nosotras salimos, pierden a una parte de la comunidad, pero la comunidad no se pierde, porque nosotras entendemos, porque traemos toda una huella, o sea, venimos siguiendo una huella de nuestras abuelas y nuestros abuelos. Entonces nuestra comunidad queda sin una parte, pero finalmente la comunidad queda. Entonces lo que hay que garantizar en nuestros pueblos, lo que hay que garantizar en nuestras colectividades es quedar de manera horizontal, para que si una falta, la línea pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces, en el caso de nosotras, la comunidad está ahí porque nosotras llegamos primero, porque nosotras somos las dueñas del territorio. Quienes se tienen que ir son las empresas, no somos nosotras llegamos primero ahí. Entonces, nuestra comunidad está ahí dando la lucha, dando la batalla y esperando a que regrese, porque yo voy a regresar a mi país y voy a continuar forjando la vida. Claro que sí. Claro que sí. Dalila, ¿tú también vas a volver? Voy a volver en su momento, pero la verdad es que también desde el exilio se puede luchar, porque puedes sacar la niña del río, pero el río de la niña no lo sacas jamás, y no lo van a sacar de mí. No se puede decir mejor. Que siga corriendo el agua fresca de ese río por dentro de la niña. Dalila Argueta, Guadalupe Zagallo, gracias por vuestro ejemplo, que es una inspiración para todos y para todas. Gracias a ustedes. Por cierto, ¿os gusta el reggaetón? Bueno. Tienes que decir que sí. Bueno, vaya, sí. ¿A ti te gusta el reggaetón? Claro que es un buen perreíto, sí. Hombre, pues un buen perreíto os voy a dar, venga. Quiero dedicaros, de hecho, la siguiente canción de Verde Prato, a la que también le gusta el reggaetón, como demostró en este tema, que fue su primer éxito. Ese fue el primero, y ahora nos interpreta en directo lo último, uno de los temas de Romanticismo, un EP sobre el erotismo y el amor, como su propio nombre indica. Con todas vosotras, Verde Prato.
Mira. Es que claro, se han juntado el hambre con las ganas de comer. Se han juntado lo más grande. Maite nauzu zeharkatu, amor, me has atravesado. Las traducciones son para la gente que no hablamos euskera. Ya estás otra vez que quieres volver a tocar, ¿eh? Que tienes ganas como de repetir. Bueno, pues eso, uno de los temas de ese EP que Ana ha hecho con otro grande al que adoramos, Bronquio. A ver, os pega todo colaborar, la verdad, pero ¿cómo se te cruzó Bronquio en la vida? ¿Cómo empezó ese romance musical? Pues bueno, o sea, fue gracias a mi manager, que bueno, ella estaba obsesionada con que teníamos que colaborar, lo veía clarísimo. Buena vista, buen oído. Sí, y nos conocía a los dos al final, a mí obviamente y a él. Y bueno, nos presentó. Y como que a los dos además nos encantaba la música del otro, al menos a mí, y fue pues un match. Nos contó Rocío Márquez sobre el disco que ha hecho con él, Tercer Cielo, una maravilla si no lo habéis escuchado, que ellos trabajaban mucho a distancia, que se mandaban ideas, se iban compartiendo. ¿Vosotros habéis trabajado más o menos igual? Sí, bueno, es verdad que hicimos una residencia en Tabacalera, en Donosti, y entonces allí pudimos un poquito esbozarlo todo y luego sí que trabajamos un poco a distancia y las terminamos las ideas en Madrid, en Chapel. Lo veíamos en este tema, hay barbaridades, hay una mezcla brutal, hasta las palmas por debajo, luego ese momento que parece que se están cayendo piedras encima de tu voz angelical. ¿Cómo van saliendo las ideas? ¿Cómo nace todo esto? Pues un poco intuitivamente, sin pensarlo demasiado. Él de repente me enseñaba sonidos, yo empezaba a probar voces por encima. Y justo esta que he tocado ahora, pues fue como, él tenía, bueno, partió de un sonido como de una especie de locomotora o de tren, y fue como... Parece que te va a aplastar. Sí, distorsionándolo muchísimo. Sí, sí. Y me gustó, y a él también, ¿no? Como mezclarlo con una voz, en principio, pues igual tan delicada, esa melodía, como en principio así bastante inocente o tal, porque era como muy arrolladora de repente la mezcla de las dos cosas. Sí, además tú parece que surges entre las ruinas o entre ese monstruo que parece que te está devorando, surge tu voz, es maravilloso. ¿Y por qué cantar al amor y al eros? Quizá porque estamos demasiado rodeados de tánatos y odio. Sí, bueno, ¿no? Es uno de los temas como un poco de pulsión vital quizás para tratar, ¿no? O sea, a mí me gustaba, ya te digo, por este fondo, ¿no? Me inspiró con un fondo tan oscuro y tan agresivo, pues decir algo delicado, o sea, porque al final habla de un chico delicado, ¿no? O sea, un amor a un chico delicado, y me gustó esa mezcla. A mí me gustan mucho las mezclas que haces. Y amor a tu tierra y a tu cultura hay mucho en tu obra desde tu primer disco, que nos sorprendió con esa mezcla precisamente tan personal, tan evocadora, tan melancólica y profunda de electrónica, folclore, pop y experimentación. Como es la primera vez que estoy contigo, te lo tengo que preguntar. ¿De dónde sales tú? O sea, ¿de dónde viene Ana y sobre todo de dónde viene Verde Prato? Sé que has tenido proyectos anteriores, pero ¿cómo aparece esta maravilla? Pues sí, yo estaba tocando, de hecho aquí estaba viviendo en Bilbao, en ese momento yo soy de Tolosa y vine a estudiar Bellas Artes, entonces había como mucha gente de Bellas Artes haciendo música y tal, entonces me metí en unos grupos, en Serpiente y en Mazmorra, y de repente me propuso un artista y músico para unos conciertos experimentales que había, pues que hiciese algo sola, ¿no? Como ahora 4 canciones, tal. Entonces me pareció divertido y empecé así, de repente me empezaron a salir bolos enseguida, como pero sola y tal, y fue como entre aterrador y como algo que me dio muchísima ilusión, ¿no? Claro, claro. Y musicalmente, ¿de dónde viene esta manera de cantar, esta mezcla también de estilos que haces, este sincretismo entre lo folclórico, lo muy electrónico, lo casi litúrgico, como veremos después? Sí, o sea, para mí es algo natural, ¿no? Al final intento como no ponerme trabas y prejuicios por delante a la hora de crear, y si me gustan, pues eso, me gustan los bombos del reggaetón, un ritmo de una bossa nova o algo del punk, pues digo, ¿por qué no lo voy a utilizar todo, sí, no? Vamos, de hecho yo creo, no sé cómo se quedaron aquí, pero nosotros fuera de Euskal Herria, con la versión que hemos escuchado al principio de Kortatu, nos quedamos bastante a cuadros. Ya, hay opiniones de todo, claro. ¿Ah, sí? Hay gente ofendida un poquito también. Pero bueno, tienes que entenderlo, yo qué sé, ¿no? Yo, al final, hay un punto no hay que sacralizar nada, y menos a Kortatu, o sea...
No me jodas. Sí, yo qué sé, es verdad que claro, lo llevo a otro terreno, entonces pues hay gente que igual pues no le gusta nada y te lo tiene que hacer saber, ¿no? Pero bueno, bueno, es que esto es una cosa de estos tiempos, la gente, su odio y su malestar lo tiene que hacer saber. Claro. Que también igual no hacía falta que seas sincero, ¿quién te lo ha pedido? Sí, ¿vale? Yo opino un poco eso, ¿no? O sea, como yo no obligo a nadie a escuchar lo que hago, claro. Todo bien, o sea... Efectivamente. Y soy la primera fan de Cortatu. Sí, claro, bueno, eso queda bastante claro viendo el tema, que a mí me parece una maravilla. No sé si Fermín lo ha escuchado y te ha dicho algo. Fermín, súper bien. Hombre, claro, majo. Fermín seguro que está encantado de la vida. Bueno, y aparte de atreverte con una versión de Cortatu, también en el primer disco, sí, a lo loco vas y metes un tema a capela bien largo. Altzoan izaten dit Iotzeko emeki eskatzen dit Hurbiltzeko. Lo estamos escuchando, lo he dicho antes, hay algo litúrgico, casi gregoriano, en la manera que tienes de cantar, algo místico. ¿Esto de dónde te viene? Bueno, o sea, no sé, ¿no? Yo creo que hay algo como muy del humano, ¿no? O sea, algo como propio de lo que sentimos, de cómo nos sentimos un poco desprotegidos en la vida y tenemos ciertas inquietudes espirituales, místicas o como las queramos llamar, cada uno ya la lleva por donde quiere, ¿no? Pero eso existe, entonces, no sé, yo creo que eso es, ya te digo, algo colectivo y me gusta... Sí, pero tu manera de cantar parece que viene de los antiquísimos, de los ancestrales cantos religiosos a veces. Sí, es que es una influencia al final para mí, ¿no? O sea, me emociona mucho la música, sí, litúrgica y también la música, pues bueno, tradicional también oral, ¿no? Que en ese sentido creo que tiene algo en común, pues eso, que habla de temas muy universales, que lo hace como desde una emoción, bueno, parecida, ¿no? Una más ornamentada igual, pero entonces, bueno, eso siempre me atrae intentar hacerlo. Claro, cantos muy de la tierra también, como los que hoy estamos reivindicando aquí. ¿Tú eres muy de haber escuchado a tu, no sé, a tu aita, a tu ama o a tus abuelos cantar o de dónde te viene la pasión por el canto? Sí, bueno, en mi pueblo hay mucha música y hay como mucha fiesta y es como una manera de utilizar la música desde desde la celebración y hay mucha charanga, hay mucho... Entonces es algo como que para mí es muy natural por ese lado y también en la familia, claro, en comidas familiares, ¿no? De repente pues se ponen todos a cantar. ¿Tú cuándo empezaste? ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas de la primera vez que cantaste? Pues no. Bueno, es como que siempre he cantado. Siempre has cantado. Pero supongo que todo el mundo en realidad, ¿no? Bueno, o sea, la gente en la ducha, pero afortunadamente para la humanidad muchos se quedan ahí. Pero los que tenéis talento, afortunadamente salís de ahí para compartirlo. ¿Tú te acuerdas por qué empezaste a cantar o lo que sentías las primeras veces que cantaste? ¿Tuviste un momento de iluminación de decir, yo me quiero dedicar a esto o me gusta esto para mí? Eso igual no, porque estaba mi mirada muy sesgada como con el género y con lo que yo podía o no hacer, ¿no? O sea, no era un oficio que yo ni siquiera pensara que podía hacer, ¿no? O sea, como que todos los referentes igual que tenía eran hombres, no era un mundo para mí, ¿no? En mi cabeza. Pero sí que es verdad que el canto, pero también la música como oyente, la lectura, el arte, ¿no? En general, para mí ha sido como un sitio donde te puedes proteger, donde puedes soñar, donde puedes desarrollarte de una manera, la manera más bonita, ¿no? Entonces, sigue siendo eso para mí. Bueno, pues hoy estamos hablando precisamente de proteger a través de las canciones, a través del arte, a través de la creación también se puede proteger la tierra. Y de hecho tú lo haces con esa obra maravillosa que nos estás regalando. Ana, luego volvemos contigo para terminar. Muchísimas gracias. Qué ricasco. Déjame seguir camino. Porque después de contar cómo expulsan a las personas, cómo tienen que exiliarse y cómo muchas veces se encuentran con la puerta cerrada, vamos a intentar salir de este maldito bucle. Y para eso nos acompaña Mar Garrote, que es agricultora, educadora social y activista, que forma parte de Etxaldeko Emakumeak, un grupo de mujeres rurales por la soberanía alimentaria, además de estar vinculada con Basoa, Casa de Defensoras, así que conoce muy bien la lucha por el territorio del que estamos hablando. Mar, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oye, ¿qué margen tenemos para cambiar el modelo capitalista y ecocida actual? ¿Cómo combatir esa cosa escandalosa que decía la ecofeminista Maya Pérez Orozco? Tenemos poco margen, ¿no? Pero yo creo que
que hay grietas que hay que mantener, que hay que mantener la rabia y que poco a poco no es algo utópico, ¿no? Que hay pequeñas ecotopías que se están llevando a cabo día a día y sobre todo van caminando a través de la soberanía, de la autonomía energética, feminista, agroambiental, y se están haciendo cosas. Cuéntame la tuya. La nuestra es, la foto era tan fea que tenemos un sistema alimentario que nos envenena más que nos nutre, que emite pues más del 50% casi de las emisiones gases efecto invernadero, ¿no? Y varias mujeres campesinas empezamos a plantearnos y a hacernos preguntas: ¿qué comemos? ¿De dónde viene? ¿Dónde deja este sistema alimentario? ¿Nos nutre? ¿No? Y te das cuenta de que es una mierda directamente, que de repente las legumbres que comemos recorren 7.500 kilómetros, ¿no? Que hay 3 empresas que se encargan de guardar todas las semillas y que queremos cambiarlo. Y empezamos a hablar de agroecofeminismo, ¿no? Y decidimos que queremos cultivar y cultivar la tierra sin pesticidas, poder hacer venta directa a gente cercana y exigir que haya un cambio de políticas públicas, porque todo lo que nosotras hacemos tiene un impacto en otros lugares del territorio. ¿Y esto se puede exportar? ¿Se puede hacer en más sitios? ¿Podemos hacerlo muchas veces para que cada vez la grieta se haga más grande? Yo creo que se está haciendo y que hay ganas, hay rabia y hay muchas manos que trabajan la tierra, pero que las políticas públicas no solo desplazan a gente en otros lugares del planeta, sino que aquí no les interesa, quieren mano de obra barata, no quieren... La tierra es para otras cosas. Euskal Herria es un terreno vinculado a la tierra, pero ahora mismo solo la cultivan menos de un 1,5%. Y hicieron un estudio en verano que solo el 5% de lo que comemos, todas nosotras, las que estamos aquí posiblemente también, proviene de aquí. De aquí. ¿Qué dices? Un 5%. Ostras. En Vitoria-Gasteiz se hizo el estudio. Se hablaba de un 2, un 5%. Es terrible esto. Y es sobre todo que tiene un impacto y que nos encontramos que hay que hacer algo. Y no hace falta irse a vivir todo el mundo a la tierra para hacerlo, ¿no? Claro. ¿Cómo se puede colaborar también con los que viven en centros urbanos? ¿De qué manera unas y otras nos podemos ayudar? Yo creo que comer es algo que hacemos casi hasta 3 veces al día, ¿no? Entonces, gente que tiene esa manía. Tiene esa manía. Entonces, todo lo que hacemos es político en nuestra vida y lo primero que hacemos es desayunar. Entonces, plantearte de dónde viene lo que tú comes, dónde lo compras, pero también quién lo cocina en tu casa, ¿no? Porque también está muy vinculado la alimentación a los cuidados y es algo que históricamente han hecho las mujeres. Sí, a ver si los hombres van aprendiendo a cocinar. A mí no me mires que yo me cocino y a cultivar. todo lo que... Y a cultivar también. ¿Hay muchas más mujeres en esto que hombres? Yo creo que el agricultor siempre ha sido como vinculado como al hombre, el titular de lo que llamaban antiguamente la explotación, la finca, ¿no? Y las mujeres han estado en la sombra, pero son las que han cultivado lo que era más cercano al baserri, las que han guardado las semillas, los saberes, pero han estado invisibilizadas, ¿no? Las que tenían ese vínculo con la tierra, porque también una de las cosas que nos pasa es que estamos desvinculadas de nuestra tierra y nuestro territorio. Entonces es muy difícil saber el impacto. Y la gente que vive en la ciudad y la gente que vive en los pueblos también está desvinculada. Claro, cuando vosotras le contáis esto del agroecofeminismo a los agricultores de toda la vida, ¿qué os dicen? ¿Chaladas? Es que es una palabra además que suena fea, ¿eh? Agroecofeminismo. Sí, igual hay que inventarse otra como... No, pero un poco lo que traemos también es que para cambiar el modelo tenemos que cambiar también las relaciones, la vida, poner los cuidados y reconocer que el modelo agroalimentario mata, pero nosotras hablamos de un modelo que cuida a las personas, que cuida la tierra y el territorio. Si esto lo entendemos, los que estamos aquí, más o menos lo tenemos bastante pillado. Pero yo te vuelvo a insistir en la pregunta esa. Cuando tú se lo dices al típico agricultor de toda la vida, un hombre, mucho hombre, ¿cómo reacciona? ¿O le puedes convencer? Pero hablamos de otras cosas. Una es las políticas públicas. ¿Dónde va el dinero? ¿No? Y de repente digo, ciertos gobiernos
Los de aquí dicen, apoyamos a los baserritarras y a las baserritarras, pero de repente con el dinero, ¿qué estoy haciendo? Te pongo 3 ejemplos. Una macrogranja en Caparroso donde quieren meter a más de 10.000 vacas. Un macroinvernadero de una hectárea, más de 1 hectárea, 15 hectáreas de tomate hidropónico. Y la primera, porque somos los primeros, la primera empresa en Donosti de carne sintética. Ahí va el dinero. Entonces ahí también nuestros compañeros campesinos se dan cuenta de que queremos otro modelo, un modelo que ponga la vida en el centro, porque si no nos vamos a extinguir. El campesinado también que tiene este modelo. Sí, sí. De hecho, a no tardar mucho. Bueno, pues aparte de respetar la tierra y los derechos humanos en origen, también hay que respetarlos en destino. Gerra bat dago zuretzat hor kanpoan, etxaiak etxaiari oska eta zu bien artean. A los refugiados y refugiadas cantan Esquean Cristo, el grupo del Valle de Arratia, a los que escuchamos en el Día Mundial del Refugiado. Del refugiado queremos terminar hablando. Según ACNUR, la agencia de la ONU, batimos récords históricos con 120 millones de personas desplazadas de manera forzada en todo el mundo. 120 millones. Y no podíamos terminar el programa sobre desterradas y desterrados sin hablar de la acogida. Por eso está aquí conmigo Arantxa Chacón, que es miembro de la Junta Directiva de SEAR Refuxiatu Ekin. Arratsaldeon. Kaixo. ¿Estamos respondiendo al desafío migratorio? La verdad es que la pregunta es retórica, yo sé que no. Se está respondiendo con violencia. Lo lleváis hablando un poco toda la tarde, ¿no? Lo llevamos hablando toda la tarde. Hay cada vez más violencia, hay grandes empresas que no operan solas, que operan con el apoyo de políticas que les permiten, que no están poniendo ninguna medida coercitiva de control. Vemos que no se respeta el deber de socorrer por parte de los gobiernos. Hay un cayuco, un barco en alta mar y dejamos que se mueran. Se exigen visados para el tránsito, generamos nuevas fronteras, generamos nuevos campos de refugiados. Se responde con violencia. O sea, el marco legal está del refugio, o habría que mejorarlo, o lo que pasa es que no se aplica. Habría que leerlo y aplicarlo, porque realmente las herramientas las tenemos y decimos siempre, llevamos 20 años hablando de lo mismo, de la necesidad de implantar, de impulsar lo que ya existe. Hemos visto que cuando se quiere se puede y que otras veces se olvidan en un cajón y para nada se implementan esas políticas. Pero ¿cómo las hacemos cumplir? Porque tenemos, parece, muy poco poder ciudadano para hacerlo o no lo estamos utilizando. Pero está claro que cuando les interesa, cuando les apetece, lo hacen. Lo vimos con Ucrania, pero en el resto de casos, cuando hablamos de África o Latinoamérica, no se aplica. Claro, está la responsabilidad de los gobiernos. Estamos en un buen momento también para seguir peleando porque ahora se implementen las políticas europeas de otra manera. Es un reto complicado porque realmente estamos viendo hacia dónde van y qué lectura se quiere hacer, pero ahí tenemos que seguir peleando y no sé si no hay mucho tiempo para la esperanza, o sea, no hay muchos signos que nos digan que tenemos que tener esperanza, pero desde luego hay muchos motivos para seguir luchando, para seguir peleando y para seguir tratando de hacer que haya otras realidades, que es lo que estamos haciendo todas y por eso también que nos abras los micros. Claro, ¿qué pueden hacer todas estas personas que están aquí? Que están diciendo, bueno, ¿yo cómo puedo colaborar, cómo puedo cooperar? ¿De qué manera la ciudadanía tenemos una responsabilidad, como bien decía Dalila, y la podemos ejercer? Pues desde luego todo tendrá que venir por fisuras que pueda haber en el sistema y lo primero es reconocer al otro, a la otra persona que tenemos al lado. No hablábamos también de necropolíticas, no dejarnos llevar por esos mensajes que lo que nos dicen es que la otra persona, la que viene de fuera, es una amenaza, ¿no? Y empezar a reconocer y a ver un poco a las personas detrás de esas imágenes y de esos discursos que hay y desde luego las organizaciones que estamos en esto seguir haciendo incidencia política y seguir aprovechando los espacios que tenemos. No es fácil, ¿eh? Sí, no es fácil. Por eso estamos haciendo programas como este y hay que seguir empujando. Has hablado de necropolítica. Se habla de necropolítica de expulsión y necropolítica de acogida. ¿Esto cómo está relacionado? Expliquémoslo para quien no haya oído el término nunca. Yo no soy la más experta en necropolítica, pero es un poco utilizar las políticas y utilizar el poder social para dictar qué personas viven y qué personas mueren. Y además utilizar para eso
ser selectivos, y además lo puedo hacer a través de las políticas públicas o a través del poder que me da el estar en puestos de responsabilidad. Entonces, lo hablaban antes también, genero violencias en los países donde las personas están cultivando, echo a las comunidades y genero despojos, pero a la vez cuando están aquí sigo con ese continuum de la violencia, sigo haciendo que sea totalmente y absolutamente violento venir, estar en situaciones de exclusión y al final las políticas migratorias están generando muerte y las políticas de asilo que no están ni siquiera permitiendo, dando la posibilidad de iniciar los procedimientos, están generando muerte y eso hay que ser muy claro en esto. Sí, claro. Les despojo de su tierra y de sus bienes y los convierto luego en despojos. Y contra esto están luchando muchas y muchos, como estamos contando hoy aquí. Y desde asociaciones como Basoa estáis poniendo también en contacto a las mujeres del norte y del sur global. ¿De qué manera podemos tejer redes y aprender unas de otras? Basoa es una casa de acogida a defensoras y activistas de diferentes territorios. Basoa significa bosque, que decimos que donde el capitalismo ve madera, nosotros vemos vida, diversidad y tejemos redes. De una manera muy diferente las luchas impactan aquí y allá, y allí esa cosa escandalosa que decía Maya impacta con muerte. Aquí no se ha llegado muchas veces a ese extremo, pero tejemos redes que salvan porque luego se activan. Y también podemos acoger situaciones de hacernos responsables, ¿no? En el caso de mujeres que han tenido que ser exiliadas, que tengan una acogida diferente. A la casa puedes entrar si tienes que salir de una manera urgente por una amenaza de muerte, pero también por descanso o por intercambio de saberes. Claro. Me acaba de venir a la cabeza que lo que mejor explica eso de la necropolítica que me contabas, Arantxa, es la frase de Ayuso. Se iban a morir igual. Bueno. Arantxa, Mar, gracias por vuestro ejemplo también. Es que ricasco. Pues ya lo habéis oído. Y creo que bien alto y bien claro. Necesitamos discursos de amor frente a los discursos del odio. Nos quedamos contigo, nos vamos. Lo que queráis. A ver, como queráis. ¿Estáis aquí a gusto? Bueno, pues si no, así no escucho yo solo. Vamos a tejer redes, vamos a acompañarnos. Claro que sí. Ahora va a entrar Verde Prato y yo no la voy a escuchar sola. Muy bien, pues como os iba a decir, necesitamos discursos de amor frente a los discursos del odio, como me repite siempre mi querida Lula Rodríguez Alarcón, la directora de Por Causa y amiga. Así que nada mejor para terminar que esta preciosidad amorosa de Ana, acá Verde Prato. Su pelo, lo haré.
te vayas, que te quiero dar las gracias. No te vayas. No me oye, no se vaya. Que quiero aprovechar para darte las gracias por esta maravilla que nos has regalado y también porque me hace mucha ilusión que tanto tú como tu aita, ahí presente, seáis oyentes y productores de esta república. Claro que sí. Somos súper admiradores. Mi Qué padre maravilla. desde antes, desde Radio 3. Sí. Así que, Es que yo ya voy teniendo una edad, igual que tu aita. Sí, y la verdad que se agradece mogollón porque yo siento al menos que es información de verdad. O sea, que me puedo informar verdaderamente, ¿no? En un medio. Pues de verdad que ha sido un gusto tenerte en este programa. Hacedle caso, haceos productores y productoras. Ana, es que ricasco tote arren, eta hurrengoa arte. Bueno, pues sí, la voz y la música de Verde Prato, ya lo estáis escuchando, es un hogar, un espacioso refugio donde cabemos todos y todas. Nos vamos, pero seguro volveremos porque aquí tenemos una segunda casa. Gracias a SEAR por acogernos, a vosotros por abrazarnos y al Teatro Campos Elíseos por darnos cobijo. Y ahora pido fortísimos aplausos para Ainhoa por las luces, a Íñigo por el manejo de la maquinaria, a Gochón por el sonido y a nuestro querido Alberto de la Hoz, que nos acompaña siempre que venimos a Bilbo, sustituyendo a nuestra queridérrima Gelu Robles. Ya sabéis que la República Independiente de la Radio es también vuestra casa. Cuando nos quedamos sin ella nos recogisteis de la calle y ahora estamos a pie de calle para que vengáis a vernos y también vamos hasta vuestra puerta si nos llamáis, como es el caso. Necesitamos que sigáis ayudándonos a mantener en pie este proyecto que hemos hecho juntos y juntas frente a las excavadoras que quieren demolernos. Os lo pedimos en nombre del resto del equipo, los aquí presentes, Paz Galeana, Álvaro Vega, Andrea Olea y quien nos habla, Javier Gallego Crudo. Laster arte, eta besarkada bat, salud y república, y ahora muy fuerte, y que la radio... Si te ha gustado este contenido, ayúdanos.